entre agosto del año pasado y agosto de este año. 8 de la mañana, 41 minutos. Mucha atención. Gustavo Bolívar, el director de Prosperidad Social, ex senador, tan petrista del Felipe, acaba de presentar una tutela contra el magistrado del Tribunal de Cundinamarca que lo obligó a revelar, a publicar su declaración de renta. La declaración pero de renta, eso sí no va para ningún lado. Felipe, pero la declaración de renta Bolívar la está convirtiendo en un trofeo para la gente que le está pidiendo que publique la declaración de renta plena. Declaración de renta que debería tener las propiedades que tiene en Estados Unidos. Ahí está la bolita, que es la declaración de renta plena, que tiene que ser detallada, y eso pareciera que no le gusta al director de Prosperidad Social, que ha explicado o ha intentado explicar a través de sus redes sociales cómo es la historia del traspaso de una propiedad que él adquirió. Bueno, él dice que no es una, sino dos propiedades. ¿Cómo evadió? En Miami. Él dice que no, él dice que está pagando impuestos en Estados Unidos y en Colombia sobre esas propiedades, y él intenta explicar por qué hizo un traspaso a uno de sus hijos. Una casa, Felipe, el centro de todo esto es una casa en Key Biscayne, en Miami, que vale un dineral, otro apartamento en la Florida que vale otro dineral. Él dice que todo eso vale, yo no sé, 2 o 3 millones de dólares. Y que si se meten y que lo obligan a pagar, a publicar la declaración de renta, él va a hacer lo mismo. Que él va a inundar de derechos de petición para que todo el uribismo dé a conocer su declaración de renta detallada. Yo no sé, no entiendo. No sé qué tiene que ver el uribismo, pero es que la diferencia es que él es funcionario público. Y él tiene la obligación. Pero lo que me sorprende, Néstor, es que nos devolvimos en este tema, ¿no? Porque estaba claro, hay una ley que obliga a que los funcionarios o los servidores públicos publiquen su declaración de renta y además declaren sus conflictos de interés. En eso estábamos claros. Sin embargo, a propósito de esta discusión, me encontré con que hay alguna instrucción de la Superintendencia de Industria y Comercio que de este gobierno, una instrucción tal vez del año 2022 o comienzos del 23, que limita el acceso ciudadano a la información que está en esos documentos sobre pretexto de proteger los datos privados o semiprivados de las personas. Entonces están obligados a presentar la declaración de renta. Pero nadie tiene acceso. Podemos verla. Claro, nadie tiene acceso a la declaración. Pero no podemos verla. Entonces, ¿para qué sirve publicarla? No, pues termina siendo... Es que publicarla era hacerla pública, no era ponerla en un cajón para que, pues para eso ya está en algún cajón de alguien. De hecho, ya la DIAN la tiene. Entonces, no se trata de entregársela a una autoridad del Estado. Pero Héctor, ¿no eran ellos mismos los que hace años decían que todos tenían que publicar la declaración? Hace unos años, 2 o 3 años. Aquellas en que Bolívar publicaba las declaraciones de renta del presidente Uribe, ¿no? Felipe, pues es y exigían que todos los funcionarios públicos las hicieran públicas. Yo lo que no entiendo es la amenaza de Bolívar, Felipe, de que voy a hacer que todos los uribistas, como si esto fuera un asunto de que yo contra los uribistas o los uribistas contra el mundo. Este es un asunto de un funcionario público, Felipe, que está en la obligación, no solo ética, sino legal, de presentar la declaración de renta. Y hay una cantidad de preguntas todavía sin resolver alrededor de la declaración de Bolívar. Bolívar es un hombre inmensamente, Felipe, inmensamente rico. Cuando le digo rico piense en los miles de millones de pesos. Piense en las regalías de Cinta. No, pero no digo las propiedades que tiene. Claro. El hotel de Girardot vale una plata muy larga. Las propiedades en Estados Unidos valen una plata muy larga. Y lo que nos estamos enterando por los laditos, que él intenta disfrazar, ponerle fachadas a las propiedades para que mi hijo Santiago asuma la propiedad. ¿Sabe qué creo que lo que hay detrás de eso, yo la recupero? Es que cuando él estaba tramitando la reforma tributaria, perdón, Luis Ernesto, que se estaba subiendo el impuesto al patrimonio, en ese momento, según los documentos que se conocen, fue que le transfirió, le pasó la casa a su hijo por $10. Y es que eso lo permite el sistema norteamericano, eso no se podría hacer aquí porque eso sería básicamente una donación que le implicaría al hijo una ganancia ocasional. En los Estados Unidos se puede hacer eso, pero yo sabe que creo, Néstor, que es lo que está tratando de evitar el director del DPS, no un problema en Colombia, sino un problema en los Estados Unidos, porque aparentemente, si esa transacción se dio
y se hizo un verdadero regalo a su hijo, pues ese regalo, entre comillas, no se devuelve, ni es para que saque un crédito a su nombre, como explicó él en sus redes. Entonces, pues podría estar cometiendo un fraude en los Estados Unidos, y supongo que eso es de lo que se quiere proteger. Lo que sí es cierto, Néstor, y ahí está la gran discusión, es... Pues yo sí, digamos, a mí en estos micrófonos me han escuchado hablar pestes de Bolívar, pero yo la verdad no creo que sea un tipo corrupto, ni que esté viendo a ver cómo evade impuestos. El tipo que ha pagado sus impuestos y además que en vez de estar haciendo plata, está dedicado a servidor público a perder plata. Entonces, digamos, confieso mi poco afecto por el señor Bolívar, pero de ahí a convertirlo pues en un evasor de impuestos y en alguien que está viendo a ver cómo saca ventaja, pues no sería coherente con alguien que realmente está, como digo, perdiendo plata y trabajando por un salario público en vez de estar ganando dinero con sus guiones. Usted le prende una vela a Dios y otra al diablo, porque dice, claro que se está metiendo, porque eso que hizo en Estados Unidos, como usted dice, Luis Ernesto, lo va a meter en un rollo gigante alrededor de traspaso de propiedades, pero también lo puede meter en un rollo gigante aquí en Colombia, no solo por el tema tributario, el tema político se le está creciendo porque son muchos los cuestionamientos a lo de Bolívar. Son las 8:48 minutos. Néstor, pero es que es un tema sencillo de contabilidad tributaria. Las propiedades valían $1,000, póngale usted. Y entonces él le cedió el 50% de la propiedad a un hijo por $10. Él quedó con una propiedad de 500 y por supuesto la declara, lo dice allí, que él declara como patrimonio en el exterior y lo hace bien, pero los otros 500 que se hicieron, los otros 500 los volvió 10. Consiguió un préstamo con base su hijo en eso y le ayudó a pagar impuestos, pero hoy un patrimonio que valía 1,000 vale 500 y lo otro vale 10. Esa es la realidad tributaria que tiene. Yo a eso le veo una falla ahí. Cualquier contador dice, bueno, y se desaparecieron aquí 500 de un patrimonio. Es lo que yo le entiendo al doctor Bolívar, a no ser que le haya entendido vamos mal. a escuchar Dejo la constancia de que pronto le entendí mal su maniobra para quienes tributaria. están interesados, porque hay el tema político alrededor, Felipe, de la coherencia del pago de impuestos, alrededor de la autoridad moral para reclamarle al país algo que Bolívar no está haciendo, que es transparencia en la declaración de renta. Para entender el rollo, Camila Carvajal. Néstor, buenos días. Este es un tema que tiene dos miradas, dos formas de ver lo que le está pasando a Gustavo Bolívar. Uno, el político, ya le voy a contar por qué termina el Centro Democrático con la amenaza o advertencia que hace el director de Prosperidad Social, y otro, pues el jurídico y el legal, si Gustavo Bolívar tiene o no que publicar su declaración de renta, y si lo hace de manera plena y detallada, que es ahí donde está la discusión. Para empezar, es el propio director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, el que le responde a quienes son muy activos en Twitter preguntándole por este tema, desde Melquisedec Torres, desde Vicky Dávila e incluso un concejal del Centro Democrático en Bogotá, Daniel Briceño. Esta historia arranca con las preguntas que ellos le hacen a Gustavo Bolívar por sus negocios y sus propiedades en Estados Unidos. Por ejemplo, si el senador Gustavo Bolívar el 12 de diciembre de 2017 compró con su hijo Santiago Bolívar una casa en Miami, esa estaba evaluada en ese momento en $1.2 millones y, como lo ha dicho el mismo Bolívar, fue bajo la modalidad de hipoteca, que era financiada por el vendedor y además tenía un plazo de 1 año. Luego, el 22 de agosto de 2022, ya como senador en ejercicio y como además el hombre ponente de la reforma tributaria de ese año en el Congreso, Gustavo Bolívar le regaló a su hijo la mitad de esa propiedad, que le insisto estaba evaluada inicialmente en $1.2 millones. Aunque yo digo le regaló, pero revisando la norma, la ley en Estados Unidos, lo que hacen Néstor para eso, Gustavo Bolívar, es usar una figura que se llama escritura de renuncia, donde por $10 le cede, le entrega, le vende, le da su porcentaje a su hijo, con quien había hecho la escritura, o en este caso la hipoteca mejor, Santiago Bolívar. Y así comienzan las preguntas para Gustavo Bolívar, tanto que pasan de ser trinos a llegar a una tutela.
fue el concejal del Centro Democrático, Daniel Briceño, el que pidió una copia de la declaración de renta de Gustavo Bolívar, que sea una copia detallada para ver estos movimientos, el de la casa en Miami y el del famoso apartamento también en Estados Unidos. Pone la tutela porque se la niega a Gustavo Bolívar esa declaración de renta y la tutela llega al tribunal, precisamente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que hace apenas unas horas le ordenó a Gustavo Bolívar publicar precisamente su declaración de renta. Como no lo hizo, Gustavo Bolívar, a través de los abogados de la oficina del Departamento de Prosperidad Social, Néstor, ha puesto ahora una tutela contra el magistrado Felipe Solarte, que fue el magistrado que falló en favor de Briceño, y la ponen alegando violación al debido proceso de Gustavo Bolívar, el hombre que en redes sociales finalmente, Néstor, ha hecho una explicación de este tema. Sobre el traspaso del 50% de la propiedad a mi hijo, dice él, es legal y se hizo con él en calidad de ciudadano americano, bajo la figura que le explicaba hace un momento, escritura de renuncia. Dice además Gustavo Bolívar que él cumple con la ley como funcionario público y que su declaración de renta está garantizada y publicada en SIGEP, que es aquella plataforma donde debe estar su información y donde la va a seguir, asegura Gustavo Bolívar, publicando cada año. Dice que se mantiene con el 50% de la famosa casa en Miami y el 33% del apartamento, y así termina un larguísimo trino en Twitter, tiene 9 párrafos, en el que al final dice: conclusión, así está todo aclarado. Si lo que quiere el concejal, refiriéndose a Daniel Briceño del Centro Democrático, es el detalle de la aclaración como lo pide en una tutela, pues empecemos. Al día siguiente que me obliguen, hago 1000 derechos de petición para pedir una a una cada declaración de renta detallada de cada miembro del Centro Democrático y Cambio Radical, de cada congresista y expresidente. Quedo listo para abrir la caja de Pandora, porque si hay alguien que jamás ha tenido nada que ocultar, esa persona soy yo, dice el último mensaje de Gustavo Bolívar. En esto va la pelea, con esta advertencia va la puja sobre la declaración de renta detallada de Gustavo Bolívar, que ahora busca con la tutela al magistrado que no le obliguen a publicarla, pero busca también que si eso pase, todo el Centro Democrático y Cambio Radical hagan lo mismo. Sí, yo creo, Felipe, Bolívar va y pone una tutela. Es muy desafortunada la amenaza, Néstor. Sí, o un derecho de petición diciendo fulanito es del Centro Democrático, entonces presénteme a mí la declaración de renta. Claro, eso por supuesto no tiene ni pies ni cabeza. Esa es una amenaza que realmente pues es abusiva, porque no, aquí lo que hay es una regla. Si usted es funcionario público, servidor público, está obligado a publicar su declaración de renta y a expresar sus conflictos de interés. Y hay una discusión sobre el nivel de detalle de lo que se llama declaración de renta, porque claro que si yo le pido a usted, Néstor, o usted me pide a mí mi declaración de renta, yo se la muestro, y ahí usted no puede saber yo qué bienes tengo. Usted sabe un monto global de un patrimonio que yo declaro. Yo digo, yo tengo 500 millones de pesos, pero usted no sabe si yo tengo un apartamento en tal parte, o si tengo un carro, ni menos las placas, eso no lo tengo. Entiendo que la discusión que está dando el concejal Briceño, que entre otras cosas debo reconocer que hace saber muy bien su tarea, ¿sí? Es que quiere saber qué carro tiene, qué casa tiene. Veremos el juez qué orden da. Ya la dio, ¿no? Y ya Bolívar perdió la tutela. Ya Bolívar que lo detallara, claro. Pero esa discusión, le pregunto al magistrado, Bolívar. Le pregunto al magistrado que tomó la decisión y me dice, esto, como es el Tribunal de Cundinamarca, Ricardo, esto tendrá que escalar al Consejo de Estado, ¿no? Que es el máximo tribunal. Claro. Lo que pasa es que no sé si ya llegó, lo que pasa es que no sé si ya esta es la segunda instancia. Yo tengo la idea que eso comenzó en un juzgado administrativo, tengo esa idea, pero no tengo certeza. Pero sí, escalará o la cogerá la Corte Constitucional en revisión y terminará resolviendo la Corte, porque para decir verdad, hasta ahora a los funcionarios no se les ha obligado a decir, mire, yo tengo un apartamento en tal dirección y la placa del carro que tengo es tal. Eso no se les ha obligado. Se les ha obligado a que publiquen su declaración de renta donde efectivamente Bolívar, no hay una discriminación de los bienes que poseen. Bolívar pierde la tutela y en consecuencia entutela al magistrado, diciendo el magistrado está violando el debido proceso.
Pues está escribiendo... El magistrado en realidad en tutela, pues mete una tutela contra una acción judicial que pues no es al magistrado. Pero es raro tutela sobre tutela, ¿no? Eso ya... yo creo que la va a perder porque tutela sobre tutela es difícil. Es muy difícil Héctor, tutela contra sentencia y mucho más tutela contra sentencia de tutela. Está escribiendo sobre el caso Bolívar la superintendente Cielo Rusinque y dice que la norma, Héctor, a la que usted se refería, es una norma que viene del gobierno Duque, que tomó Andrés Barreto. Dice que es la ley 2013 del 2019. Que esa ley lo que permite es no publicar las declaraciones de renta cuando se presentan ante el gobierno nacional, a la hora de la posesión de los funcionarios públicos. Sí, bueno, yo entonces corrijo, yo entendí, pero seguramente no verifiqué la información de cuándo se había puesto esa talanquera. Esa talanquera, la haya puesto Duque o la haya puesto Petro, es inconstitucional. La orden de declarar, de hacer públicas las declaraciones de renta es para que sean públicas, no para que estén guardadas en un cajón de un funcionario. Ahora ya dice que lo revocó hace 15 días, el 26 de septiembre, hace poco. Pues 2-3 semanas. Bueno, perfecto, mejor. Bueno, mejor, así que, entonces que las publiquen. Si está revocado eso, pues me imagino que esto facilita las cosas. Viene con vainazo para el concejal que usted menciona. Varillazo al concejal Daniel Briceño y se convierte al final en un tema político, Néstor. Ese concejal, Néstor. Que no debería ser un tema de uribismo o de petrismo. Yo no lo conozco, es del Centro Democrático, seguramente tiene posturas políticas distintas a las mías, pero me parece que hace un trabajo muy serio. No, y es juicioso y hace un trabajo. Hace su tarea operativo. Y la hace bien hecha. Sí. Dice con desdén la superintendente, el Sherlock Holmes criollo. Pues afortunadamente, ojalá haya muchos Sherlock Holmes criollos. Es que él es uno que le incomoda mucho al gobierno del presidente Petro, Néstor, porque es el que siempre le está esculcando, le está sacando los contratos al gobierno, contratos de la paz. Sabe muy bien cómo funciona el SECOP. Lo maneja perfectamente, al derecho y al revés, y siempre está cazando información y buscando información valiosa. Néstor, pero yo sigo creyendo esto. Supongamos que usted le entrega la mitad de su apartamento a su hijo bajo la ley norteamericana. Ahí se esfumó la mitad de un patrimonio que tenía que haber pagado un impuesto de patrimonio. Es que no se le olvide que aquí hay un hecho agravante. La reforma tributaria del año 2022 establecía un tributo a los patrimonios de más de 3.000 millones, corríjame Víctor o Paola, de más de 3.000 millones y de más de 5.000 millones. El apartamento y el predio a partir de 3.000 millones y se iba subiendo en la medida. Correcto, entonces el apartamento y la otra propiedad, 1.2 millones de dólares que dijo Paola, va por encima de los 3.000 millones. Entonces cuando Bolívar le entrega la mitad del patrimonio al hijo, se bajó de la cota superior y se echó Aurelio, por encima el impuesto al patrimonio. Que él sabía que venía ese impuesto y se movió antes no de estoy que sugiriendo nada. No estoy sugiriendo nada. Estoy contando el efecto siendo el presidente de la Comisión Tercera, ¿no? Claro, es que él era recibía toda la información. ¿Tendría el doctor Bolívar información privilegiada sobre hacia dónde irían los tiros de la reforma tributaria? Es que eso es lo que está detrás. No solo eso, era el ponente, Víctor era el ponente de la reforma tributaria. Y el presidente de la comisión y era el que determinaba los debates y demás. Paola me escribe, muy pendiente de todas las propuestas. Como la superintendente le está echando la culpa al gobierno anterior, me escribe una ministra del gobierno anterior, la doctora Ángela María Orozco, que era ministra de Transporte. Sí, señor. Y me dice que eso que está diciendo la superintendente no es cierto, que ellos como funcionarios, ministros del gobierno anterior, siempre tuvieron que publicar la declaración de renta en el CIGEP y tenían que actualizar, Felipe, la declaración de renta año a año. Que para eso se hizo esa ley, ley 2013 del 2019. Yo creo que también va por ahí el agua al molino y también me parecen raras esas otras declaraciones y le creo precisamente a la exministra. Me queda de todas maneras una sensación que comparto con Luis Ernesto y es si de alguna manera esto se hace para defenderse en Estados Unidos, pero si lo hizo así, pues lo que no puede nadie es echar el agua sucia al hijo, que por lo demás es ciudadano americano, como lo dice el propio Gustavo Bolívar. Entonces, aquí hay un poquito también echándole.
echándole al hijo el pato de la transacción. Muy bien, son las 9 de la mañana, un minuto. Pero lo que pasa es que él dice que a él le daban un crédito y en cambio a Gustavo Bolívar no. Entiendo que por la condición crédito hipotecario para pagar, dice él, deudas de la política, de su paso por la política. Sí, Gustavo Bolívar. No, pero ese cuento Gustavo Bolívar va y pide un crédito en los Estados Unidos y ofrece la garantía de la casa, no se lo recibían por no ser ciudadano americano. Eso fue lo que entendí. Y entonces dijo, lo dejamos una operación simulada, ¿no? Evidentemente eso en derecho se llamaría una simulación. Que es, bueno, entonces quédate tú con el 100% de la casa mientras nos dan el crédito hipotecario y apenas no los den, me devuelves el 50%. Ahora usted pregúntese, hay una especie de defraudación, Héctor, a la entidad financiera que otorga el crédito, pregúntese, ¿no? Porque la que otorga el crédito lo hace con una garantía y con base en unas reglas de que tiene que dárselo pues por ser ciudadano americano. Yo no entendí esa parte, no conozco esas reglas. Si es un banco gringo, eso fue lo que ¿por qué le daban crédito al hijo con la garantía de la casa y del apartamento? Por ser americano y en cambio a Bolívar seguramente por la nacionalidad, pero justamente por eso es que no tendría ninguna justificación que después de haber hecho esa transacción de un supuesto regalo al hijo, pues la transacción se retorne una vez le dan el crédito, porque ahí pues como lo dice Héctor, evidentemente lo que estaban era pues creando unos documentos, una ficción documental, pero en la realidad la casa siempre fue de Bolívar. Entonces defraudaron al banco, defraudaron al fisco norteamericano y como lo digo, seguramente eso es lo que está buscando Bolívar. Y eso, perdón, señor Ricardo, y eso que Luis Ernesto es el que cree que Bolívar es pura transparencia. Son las 9 de la mañana. Respetuosamente, Néstor, estoy leyendo la ley 2013 del 2019, que es la que cita la doctora Cielo Rusinque como el supuesto origen de la opacidad frente a la publicación de las declaraciones de renta de los servidores públicos, y dice todo lo contrario. La norma lo que dice es que debe hacerse una publicidad suficientemente amplia de la declaración de renta de los servidores. En ningún momento en esta ley, o al menos la que yo estoy viendo en el Departamento Administrativo de la Función Pública, dice que no tiene por qué publicarse. Ahora, todo lo contrario. No se sorprenda que le van a echar la culpa al gobierno anterior, pues es decir, llevan 2 años y pico. Claro, Néstor, pero si citan una ley, pues uno va a la ley. Y yo recuerdo que hubo un periódico, y aquí lo hablamos, un periódico que sacó el ranking del primer gabinete del presidente Petro, todo declaraciones de renta, porque el más rico era Bolívar. De la presente porque todos publicaron la declaración de renta en su momento. De manera obligatoria en el sistema de información y gestión de empleo público SIGEP, o herramientas que lo sustituyan, la declaración de bienes y rentas, el registro de conflicto de intereses, y cargar una copia digital de la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios. Para ser justos, yo creo que aquí también, digamos, bueno, hubo una, yo no sé, insisto, no sé si lo hizo el gobierno de Duque o el gobierno de Petro, pero efectivamente dijeron, con base en unos pronunciamientos judiciales, que había unos datos privados que no se podían hacer públicos. Por ejemplo, la dirección de la casa. Y entonces ahí venía la discusión de si ese era un dato público o un dato privado, porque una cosa es decir yo tengo una casa a decir mi dirección es esta. Son dos cosas distintas, y yo creo que lo que cambió, y me parece que si la doctora Rusinque dice que tomó una decisión en contrario hace poco, lo hizo con base en una sentencia reciente de la Corte Constitucional en la que digamos amplió esas condiciones y dijo no, la dirección de la casa no es un dato privado, porque entre otras cosas está en documentos públicos. Usted mismo lo declara en documentos públicos, entonces usted no puede estar borrando el número de la cédula. Por ejemplo, ustedes han visto que cuando la gente pone un nombre y un número de la cédula, hay algunos que tachan la cédula para que no se conozca el número de la cédula sobre pretexto de que ese es un dato privado. No, la Corte dijo no, que va a ser un dato privado el número de la cédula de una persona. Un dato más público que el número de la cédula de alguien no hay. Entonces, esos no hay que estarlos protegiendo. La Corte tomó una decisión hace muy poquito con una ponencia del doctor Antonio Lizarazo que fue muy importante en este tema de la distinción entre datos privados y datos. Artículo 5 de la ley 2013. Ricardo. Información pública de declaración de renta. ¿De qué año es esta ley, Ricardo? Del 2019. Información pública de la declaración de renta, declaración de bienes y rentas.
Nombre completo y documento de identidad, país, departamento y municipio de nacimiento, país, departamento y municipio de domicilio, los ingresos y rentas que obtuvo en el último año gravable especificando solamente concepto y valor, cuentas bancarias de las que sea titular especificando solamente el tipo de cuenta bancaria, el país sede de la cuenta y el saldo total con corte a 31 de diciembre, lo paradójico bienes es que patrimoniales identificados, es una ley saldo y concepto de acreencias. Que está diseñada para darle transparencia, para darle publicidad, Néstor, a todos estos temas tributarios y fiscales de quienes llegan al servicio público. Yo quiero volver sobre el trino de Gustavo Bolívar. Señor. Yo quiero volver sobre la última, Aurelio, por favor. En el último párrafo dice, conclusión, mantengo el 50% de la casa y el 33% del apartamento. Y yo le hago una pregunta a Gustavo Bolívar. Y antes de la reforma tributaria del 2022, ¿tenía el 100% del apartamento y el 100% de la casa? ¿Y usted cree que y usted sabe bajarle el patrimonio? Pues claro que sí. Lo que hizo fue, lo dicen los contadores, despatrimonizarse para efectos tributarios. Son las 9:06 a.m. Un gusto acompañarlos esta mañana. Vamos a dejar al doctor Bolívar en paz. En segundos tenemos noticia